Amén. Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos, bueno, hermanas y hermanos, aunque gramaticalmente hermanos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, qué gusto poder estar compartiendo en esta oportunidad esta temática muy interesante, muy importante, muy actual, definitivamente útil para todos, para las madres, ¿verdad? Con la tremenda responsabilidad, bueno, los padres, mejor dicho, con la tremenda responsabilidad de formar a nuestros hijos, los jóvenes con el reto de no ser influenciados con este sistema contaminado. Y yo no soy mucho de hablar de demonios ni de diablos, pero definitivamente con una influencia demoníaca tremenda. Y por supuesto que como creyentes también poder tener una postura sensata con respecto a esta temática. Cuando digo una respuesta a una postura sensata, me refiero a poder tener argumento, porque no solamente para el no creyente, probablemente para algunos profesionales, algunos maestros, porque no todos están de acuerdo con la promoción de esta tendencia, poder argumentarles, no solamente decirles, no, es malo y punto, no porque a Dios no le gusta y punto, no, hay que tener argumento, y de eso se trata en esta tarde. Así es que para poder iniciar, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, y versículo 28, Romanos capítulo 1 y versículo 28, cuando lo tengamos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Romanos 1, 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces le damos lectura juntos y dice la palabra de nuestro Dios, y que se puede escuchar. Y como ellos, a ver, juntos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta allí y oramos. Padre, buen Dios, en esta tarde háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, pon en nosotros una buena disposición para aprender, para recibir más de ti en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. La temática es bastante amplia, de hecho que son dos cosas diferentes, lo que es la ideología y lo que es la identidad. Son dos cosas distintas y vamos a procurar definir tanto lo uno como lo otro. Pero antes de llegar allí, es importante que podamos entender, mis estimados hermanos, las siguientes definiciones. Es importante. Si usted es de los que le gusta anotar, anote, y si no, pues pida el mensaje, o hoy después te están poniendo las pilas, hoy con las redes sociales ya lo puede ver escuchar en YouTube, ¿verdad? Ahí por si acaso. Primero, definamos, hermano, lo que es el término sexo. Cuando hablamos de sexo, lógicamente el concepto es mucho más amplio, pero lo vamos a delimitar al aspecto, llamémosle, humano. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista, repito, limitado, específicamente para con la especie humana, diríamos que sexo es lo que biológicamente, hermano, diferencia a hombres y mujeres. Hasta el día de hoy, Dios mediante no lo cambien, porque parte de esta influencia pretende cambiar eso, ¿verdad? En las partidas de nacimiento, si usted va y revisa su partida de nacimiento y no tiene errores, porque algunas tienen errores, pero si no tiene errores, allí dice, ¿verdad?, que usted nació a tales horas del día tal, y ahí especifica que usted nació hombre o mujer. Entonces el sexo, hablamos de un aspecto biológico, lo que nos determina. El videíto de 5 minutos, que si usted tiene a bien poderlo guardar, también hágalo, pídalo, solicítelo. El que lo estaba exponiendo, aparte de ser predicador, él es médico de profesión. O sea, el tipo sabía de lo que estaba hablando.
Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que biológicamente se es hombre o mujer, no solamente es el hecho de que se están allí, ¿verdad?, los genitales y lo determinan. Hay todo un conjunto de situaciones, ¿verdad?, en nuestro cuerpo que determinan el ser hombre o el ser mujer. Si lo vemos desde el punto de vista un poquito más amplio en la naturaleza, diríamos macho y hembra. Pero por eso decimos dentro del plano humano, hombre y mujer. Entonces el sexo es biológico. Es biológico. Por ahí me mandaban una especie de, ¿qué le puedo decir?, de broma, ¿verdad? Una especie de broma en donde el doctor le decía a una persona a un hombre que está vestido como mujer. Y le dice, mire señor, le quiero dar una noticia. Y el que estaba vestido como mujer se espanta y le dice, soy señora, le dice. Y el médico le dice, disculpe señora, quiero informarle que tiene cáncer en la próstata, ¿verdad? O sea, por mucho que por afuera se quiera ver, un día, si no se cuida, Miss España va a tener problemas en la próstata, ¿verdad? Aunque así gane la corona de Miss Universo, pero lo va a tener, porque biológicamente es hombre, es hombre. Hace años, yo no sé cuántos lo recordarán, pero se hizo un escándalo y fue no recuerdo de dónde era esta persona, hubo un escándalo porque la noticia que ellos lógicamente venden el morbo, la noticia decía el primer hombre embarazado. Y cuando muchos vimos la noticia, claro, nos asombramos, ¿verdad? Bueno, qué locura, qué chollazón es esa, un hombre embarazado. Y salía efectivamente un individuo, ¿verdad? Con barba, ¿verdad? Y hasta sin camisa y la pancita. Y yo digo, ¿y esto es broma o qué? Pero cuando uno comenzaba a leer la noticia, decía de que él o ella en este caso no era hombre, sino que era una mujer que había hecho todo un proceso para extirparse los senos y para inyectarse testosterona para que le creciera el vello facial y alguna serie de manipulaciones en sus cuerdas bucales para poder hacer su voz un poco más gruesa, ¿verdad? Entonces, y que se había casado como hombre, pero que al momento de estar con su pareja, ellos querían tener un hijo biológico, pero resulta que ellos fueron, ¿verdad?, a estos lugares donde hay bancos de espermatozoides y eligieron uno sano, bueno, y todo el proceso, y resulta que la compañera o la pareja era estéril. Entonces era tanto el deseo de ellos de tener un hijo biológico que al ver que su pareja era estéril, decidió hacerse las evaluaciones, los exámenes, para ver si, en este caso, ella, ¿verdad?, con barba, podía concebir. Y todos los exámenes le salieron positivos. Entonces, por más que se haya extirpado los pechos, por más que se haya inyectado testosterona, por más que se haya hecho crecer el vello facial, por más hombre que hablara, quedó embarazada. No embarazado, embarazada. Y dio a luz. O sea que por más macho alfa que se viera por fuera, seguía siendo ¿qué? Mujer. Porque el sexo es biológico y eso no se puede cambiar. Hay quienes argumentan y dicen, pero ¿qué con aquellos casos donde una criatura nace con los dos sexos? ¿Qué con eso? Si dicen que Dios no se equivoca, ¿qué pasó allí? Hermanos, a eso se le llama una deformación congénita. Y el problema es que cuando alguien quiere apoyar una postura, agarra, hermano, lo más, ¿qué le puedo decir? Lo más trágico, lo más polémico para poder argumentar. Y en esos casos lo que se hace es una evaluación, es un examen. Hay criaturas que definitivamente nacieron con esa condición, pero a través de una evaluación se determina, por ejemplo, ¿verdad?, que tiene ovarios, que tiene matriz. Entonces, aunque haya tenido un problema congénito, biológicamente predomina el hecho de ser ¿qué? Mujer. Entonces el sexo es biológico. Eso no lo cambia ni lo va a cambiar nadie. Nadie. Por más que quieran y promuevan, no lo va a cambiar nadie. Ahora, veamos otro concepto, el concepto género.
el concepto género. Cuando hablamos de género también vamos a delimitarlo porque género tiene una concepción o una definición más amplia, pero definámoslo al tema de esta tarde. Género, conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Y ya vamos a ver más adelante, primeramente Dios nos dé el tiempo, y si no vamos a tener que desarrollar la segunda parte un lunes. ¿Qué les parece? Gracias por el apoyo. Entonces, cuando habla del conjunto de características que diferencia a cada sociedad, o que asigna, bueno, que diferencia y asigna a hombres y mujeres, es porque algunos sostienen, bueno, no es que sostienen, efectivamente tiene mucha razón. El género es una construcción social. ¿A qué nos referimos con una construcción social? Nos referimos que definitivamente cada sociedad va asignando y determinando ciertos roles, ciertos comportamientos, y que hay ciertos comportamientos que en un periodo específico se asignaban exclusivamente a hombres y mujeres. Hace algunos años, no vamos a decir en la actualidad porque gracias a Dios las cosas son diferentes, pero hace algunos años, el encargado de ir, ¿verdad?, y laborar arduamente para traer el sustento a la casa era tarea de los hombres. Era tarea de los hombres. Y quien se tenía que quedar en casa cuidando a los hijos y haciendo todos los quehaceres era una tarea exclusiva ¿de quién? De la mujer. De la mujer. Y repito, y sí, en cada sociedad hay diferentes, digamos, ciertos roles que se le asignan específicamente a cada sexo. Repito, si nos remontamos tiempo atrás y aquellos que tuvieron alguna noción o algún conocimiento de las tareas fuera de San Salvador, allá en el pueblo, allá en el Rancho Grande, ¿verdad? No, pero no les digan, rapidito, ¿verdad? Allá en el Rancho Grande, la tarea de ir al molino, ¿de quién era? De la mujer. La tarea de, cuando no había el molino, no que estaba la piedra, ¿verdad? La tarea de moler el maíz era tarea de ¿quién? De la mujer. Y rajar la leña, del hombre. El hombre. Entonces, el género, ¿verdad?, es el conjunto de características que características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, esta tendencia de la ideología de género sostiene o promueve que dependiendo el comportamiento que usted desarrolle, usted puede ser catalogado como hombre o mujer. Pero mire, y el aspecto biológico vale chonga. Depende de cómo usted se comporte, usted es hombre o mujer. Entonces, si usted viste como hombre y si usted adopta el comportamiento social que los hombres tienen en esa región determinada, no importa si usted menstrua, usted es hombre, que una vez al mes le da su periodo menstrual, pero es hombre, porque usted se comporta como tal, porque aparenta como tal, porque actúa como tal, pero compra toallas sanitarias, ¿verdad? Lo que riñe entre lo biológico y lo superficial, que por más que quieran, no lo van a cambiar. No, pero hay un hombre que se viste, actúa, habla, tiene todo el comportamiento de una mujer. Sí, pero por más que se comporte, vamos al punto de nuevo, nunca va a necesitar toallas sanitarias, porque no es mujer, es hombre. Es hombre. Ahora, sigamos avanzando. Hablamos de sexo, hablamos de género, ahora vamos un poquito más allá. Ideología de género. Cuando se habla de la ideología de género, se centra en un
distorsionamiento de la sexualidad, o sea, ahí va algo torcido, ¿verdad? De la sexualidad, de una forma antinatural, lo que venimos hablando, y descabellada, en donde la capacidad racional humana se ve mermada y relegada por caprichos de una libertad ideologizada, que va en contra del orden natural. Como decía correctamente, muy apropiadamente ahí en el video, no importa lo que yo soy, es lo que yo siento, es lo que yo pienso, es lo que yo quiero creer. O sea, todo lo demás no importa. Alguien hacía una comparación, creo que tiene toda la razón. Usted es ser humano, pero si usted se quiere sentir pájaro, sea pájaro, hermano. Se lo voy a repetir, pero él no entendió. Usted puede ser humano, pero si usted se siente pájaro, sea pájaro, hermano. Vuele. ¿No es pájaro, pues? No, pero estoy atrapado en un cuerpo de hombre, en un cuerpo humano. Entonces solo aliméntese como pájaro, pues. Porque es lo que usted siente. No es lo que usted es lo que usted siente. Ponía el ejemplo también. Alguien puede tener, qué sé yo, 50 años, 60 años. No, pero yo me siento de 15. Ok, se siente de 15. Entonces, coma como un cipote de 15 años, a ver qué tal le va. Hágalo. Vaya a las 10 de la noche, cómese un cóctel de conchas y tómese un licuado de guineo, ¿verdad? A ver si amanece vivo. Vuélese a la mitad del bote curtido, a ver qué tal le va. No se trata de cómo yo me siento, se trata de lo que yo soy. De lo que yo soy. Entonces, mis estimados hermanos, la ideología de género pretende distorsionar, en este caso específico, la sexualidad de una forma antinatural. Antinatural. Repito, ¿por qué antinatural? Porque ahora no solamente basta decir yo soy hombre pero me siento mujer, sino que alguien puede decir yo soy hombre pero me siento niña. Me siento niña. Y yo me siento una niña, qué sé yo, de 12 años, ¿verdad? Y aunque el fulano tenga 40. O sea, así de distorsionada está la situación. Ahora, hablemos de identidad de género. Cuando hablábamos de ideología, decíamos, se centra en lo distorsionado de la sexualidad. Pero la identidad, y en este caso identidad de género, se plantea de la siguiente manera. Una persona puede ser independientemente del sexo con el que nació o de su orientación sexual. O sea, depende cómo él se sienta, o cómo él, vaya identificándose. En el caso de la ideología, distorsiona, ¿verdad? No importa, yo soy hombre de tantos años, pero puedo ser esto o puedo ser esto otro. Tiene que ver con la ideología. Pero con la identidad es lo que yo formo, con lo que yo me identifico. Y hay algo que no pueden, o no van, no, bueno, de hecho no pueden negar, que tiene que ver con la construcción de la identidad, que espero podamos llegar allí. Pero en el aspecto de la identidad de género, hermano, independientemente de lo que una persona sea, es lo que él siente que es. Tanto la ideología como la identidad se basa en aspectos, llamémosle superficiales, y si quiere ver desde otro punto de vista, psicológicos. Como yo me quiero, qué es lo que yo quiero ser y lo que yo me siento ser. Qué es lo que yo quiero ser y lo que yo me siento ser. Cosas diferentes. La ideología, lo que yo quiero ser. La identidad, lo que yo siento ser. Cosas levemente diferentes. Ahora, también planteaba en el video, y lo hemos hablado un poquito en los anuncios durante la semana, de que por más que se pretenda y defiendan posturas y situaciones, no hay estudios científicos serios con respecto a las diferentes posturas que algunos argumentan. No, que mire que ya si la persona nació así porque, ¿verdad?, tiene una mayor influencia de hormonas masculinas que femeninas o viceversa y no sé qué y no sé cuánto, hermano, no hay estudios serios. Esta tendencia nace allá por el año 1923. Por allá comienzan a nacer y como muchas cosas nace con aspectos aparentemente nobles, aparentemente apropiados. En aquella época, hermanos, hubo todo un movimiento que se le llamó la revolución sexual,
¿Qué promovía esa dichosa revolución sexual allá por 1923? Fíjese que la postura no era mala, porque inicialmente nació promoviendo la igualdad de hombres y mujeres, entre hombres y mujeres. Y eso está bien, eso está bien. Delante de Dios somos iguales. Hablando, pongámoslo en este plano, en el valor que nosotros tenemos como personas. Como personas, hombres y mujeres, valemos igual, somos iguales. Repito, en valor, en características, no, hermano. En características no. O yo le pregunto, estimada hermana, ¿usted quiere ser igual a nosotros los hombres? No, ni que Dios quiera. Uy, qué feo. No, definitivamente usted, ¿verdad? O yo le preguntaría a los hombres, caballero, ¿y usted quiere ser igual a las mujeres? No me preocupe. Porque se imagina usted que está, ya la casada, ¿verdad? Está con su macho alfa. Y su macho alfa le diga, ¿crees que me puedes untar de esa crema para el cuerpo? ¿Se imagina usted esa escena? Regálame un poquito de la crema que usas en tus manos porque la mía ya me acabó. ¿Se imagina eso, hermano? Y yo sé que alguno puede decir, ¿y qué tiene de malo? No, que usted amiguis quiere entonces, ¿verdad? Hermano, no somos iguales, las características son diferentes. Y gloria a Dios que son características diferentes. En el plano, hermano, de las características, de la esencia, somos diferentes y gloria a Dios por eso. En el plano de los derechos, en el plano del valor, en el plano espiritual, en el plano profesional, intelectual, definitivamente, hermanos, que somos iguales. E incluso la mujer tiene habilidades maravillosas por encima de la condición del hombre. No podemos pretender ser lo mismo. No debe ser así. Repito, y estoy hablando en cuanto a todas esas condiciones que ya le mencioné, en lo intelectual, en lo profesional, en lo laboral, en lo espiritual, pero en la práctica, hermanos, en la práctica somos diferentes, somos distintos. Y gloria a Dios por eso, porque por eso Dios nos hizo complementarios. Por eso Dios nos hizo complementarios. Mis estimados hermanos, entonces comenzó esa revolución sexual promoviendo esa igualdad. Y hasta ahí íbamos bien. El problema fue cuando se comenzó a promover que esa igualdad tenía que ver también con el comportamiento. Si los hombres se caracterizaban por tener una vida sexual libertina, una vida sexual promiscua, una libertad donde no eran juzgados por sus prácticas sexuales, entonces la mujer merece también los mismos derechos, por lo tanto comience a comportarse igual como un hombre. Eso ahí fue donde comenzaron a desviar la situación. Y no estoy justificando el comportamiento del hombre. Es más, ellos se agarraron de una condición, de unas ciertas características que no son características generalizadas. Se tomaron de eso para poder promover, hermano, una mentira, una falsedad. Y después de eso, estamos hablando de 1923, años posteriores apareció un señor que se presentaba como doctor. De hecho que era un doctor. Era un doctor, el cual, este doctor, que ya le voy a decir su nombre, este doctor, una escritora, antes de hablarle a este doctor, una escritora llamada Simone, ojalá que me salga bien el francés, Beauvoir, ¿me parece? Simone de Beauvoir, algo así, la señora, planteó la siguiente postura. Lo estoy hablando ya en 1949. La señora planteó lo siguiente. Era una escritora. Fíjese bien, era una escritora. No era una médico, no era una científico, no era una investigadora, era una escritora. Pero como para las cosas malas siempre estamos bien dispuestos, ¿verdad? Planteó lo siguiente y dijo: no se nace mujer, sino que te haces mujer. No se nace varón, sino que te haces varón. Y ahí se tomaron muchos para decir, ¿verdad? Yo no nací mujer, en el camino se hizo mujer. Yo no nací varón, en el camino me hice varón.
Y por eso es que en la actualidad la dichosa ideología de género pretende promover que cuando una criatura nazca, nazca con un sexo neutro, en el camino a lo que vaya saliendo. Y así se va a definir después. Depende de la identidad que vaya adoptando o el comportamiento que vaya teniendo, así va a ser hombre o va a ser mujer. Entonces eso planteó esta escritora, repito, no era una científica, no era una médico, era una escritora. Luego, mis estimados hermanos, casi simultáneo, en el año 48, un doctor Alfred Kinsey, comenzó una serie de investigaciones, de entrevistas. Se dice que entrevistó a más de 1000 personas para poder postular ciertas o poder argumentar ciertas posturas que él sostenía. En estas, digamos, posturas que él publicó, en estas teorías que él publicó, él decía de que voy a poner un número X, ¿verdad? El 80% de hombres había experimentado alguna vez en su vida sentimientos homosexuales. Los había experimentado. Y se basaba en las entrevistas que había hecho de más de 1000 personas. Entonces él publicó sus estudios, se alió con otros profesionales para hacer sus publicaciones. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo del caso? Porque cualquiera diría, ¿verdad? Bueno, los estudios del doctor Alfred Kinsey de 1949. El detalle es que este señor, aunque se le antepone el título de doctor, realmente él era un especialista en ontología. Y usted dice, ¿qué es la ontología? Lo mismo dije yo cuando lo leí. ¿Qué es la ontología? La ontología es la ciencia que se encarga, oiga bien, del estudio de los insectos. Entonces el profesional en el estudio de los insectos comenzó a postular teorías acerca de la sexualidad y a promover el hecho de que buena parte de las personas, o de la humanidad en este caso, era homosexual. Entonces el homosexual o la homosexualidad era un aspecto que venía, ¿verdad? Un aspecto innato, o sea, que alguien nacía homosexual. Ahora, ¿cuál era el otro dato curioso de este doctor? El otro dato curioso de este doctor es que aunque él estaba casado, y por ahí comenzaron las intenciones de sus estudios, él comenzó a tener problemas matrimoniales, y cuando él se vio en el conflicto de sus problemas matrimoniales, él comenzó sus estudios y él declaró a su conjunto de colaboradores que desde muy joven él se sentía oprimido por un padre, por cierto, un padre cristiano, fíjese. El papá era metodista, cristiano, que había crecido con una condición, una disciplina muy estricta, pero que de aquel tiempo él se sentía atraído por los hombres. O sea que el especialista en el estudio de los insectos y que postuló la teoría de que los homosexuales nacen así, en el fondo, ¿qué cree que estaba haciendo? Tratando de justificar sus propias acciones. Por eso es que posteriormente, sus estudios, hermanos, simplemente fueron rechazados. Porque no tenían sustentabilidad. Y creo que le pusieron atención al video y decía algo muy interesante también. Decía que conforme al verdadero estudio, a la ciencia, cuando alguien publica ciertos hallazgos, para poder darle valor a esos hallazgos, tiene que venir otro profesional, otro investigador, y tiene que comprobar si esos hallazgos que ha publicado aquel fulano son verdaderos. Porque en eso se basa la ciencia, ¿verdad? Que puede ser algo medible y sostenible a través del tiempo. Entonces cuando vinieron y pusieron a prueba los estudios de este señor, no había sustentabilidad. Entonces simplemente los rechazaron. Simplemente. Y la otra postura, ¿quién la dio? Una escritora. Entonces se da cuenta cómo la influencia, hermano, del mundo se basa simple y sencillamente en aspectos superficiales, no en un fundamento en sí. Ahora, entremos en detalle con la escritura. Ya leían uno de los versículos, pero lo vamos a retomar. Se es hombre
o mujer, o se elige serlo. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1:27. Vamos a Génesis 1:27, que usted ya lo leyó, pero lo retomamos. Génesis 1:27. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tiene, hermano? Muy bien. Dice 1:27 de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice, hermano? Varón y hembra los creó. ¿Se nace, se es hombre o mujer o se elige serlo? La respuesta es, hermano, nosotros no elegimos. ¿O se acuerda usted cuando le preguntaron? ¿Verdad que no? Se nace hombre o mujer. Lo que tanto la ideología como la identidad de género, lo que promueven es algo puramente psicológico, sin tomar en cuenta, veníamos hablando, lo biológico. No importa si soy hombre, si yo me siento mujer, puedo serlo porque yo soy libre. Bueno, vaya y desarrolle la práctica que quiera, pero por más que se sienta mujer, no va a poder dar a luz. Nunca va a experimentar un embarazo. Nunca va a experimentar que el vientre se le mueve por la criatura que va a estar ahí adentro. A los muchos parásitos tal vez, pero colon irritable, ¿verdad? Pero de ahí no va a pasar, hermano. Nunca va a dar a luz. Nunca va a experimentar la sensación de poder amamantar a una criatura. No lo va a poder hacer. Por más que quiera. Porque no es lo que yo creo que soy. Es lo que Dios determinó que yo fuera. Y necesitaríamos mucho tiempo para poder determinar. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas que en algún momento pues se identifican, ¿verdad?, con el sexo contrario? ¿Qué pasa con ellos? Hay diversas posturas, desde la sobreprotección, desde una figura autoritaria, desde abusos sexuales. Hay una cantidad de posturas, hermano. Hay una cantidad de situaciones. Hay un periodo en la construcción de la identidad del individuo en donde el individuo siente en cierta medida atracción, no por el sexo opuesto, sino por las características que anhela tener y que aquella persona las posee. A quien no le cuesta, y es una característica muy bonita, a quien no le cuesta decir que le es agradable una persona de su mismo sexo, es a las mujeres, ¿sí o no? Mira la fulana, bien bonita, mira. No, la mujer es chula, chula. Más si le cae bien, ¿verdad? Mire, qué guapa, amor. Y le cae mal, no, vieja, uy, no, hombre. Pero ya son otros tipos de características, ¿verdad? Pero a la mujer no le cuesta aceptar esa condición. Claro, en el caso de nosotros los hombres, por la misma cultura, la idiosincrasia nuestra, jamás va a haber dos amigos platicando. Mira, qué bien se ve aquel, bien guapo, se ve. No, capaz. Te reprendo, Satanás. Pero es la idiosincrasia nuestra. Pero ¿qué sucede? Repito, en la construcción de la identidad, estamos hablando de una persona, hermanos, encontrando o buscando o formando su identidad, no su personalidad. La personalidad algunos sostienen hasta los 7 años, pero la identidad es cuando se siente parte de un grupo. Es cuando se siente que tiene estas y estas características, por lo tanto pertenece y tiene un sentido de pertenencia a este grupo. En esa construcción de la identidad, en algún momento puede sentirse identificado. Puede sentirse que atraído, repito, pero no por el sexo de aquel individuo, sino por las características que él anhela tener, que es muy diferente. Y cuando ese momento de confusión no es orientado apropiadamente, definitivamente que va a generar confusión, va a generar desviación. Y vamos a ver ese término también. Hermanos, el ser humano se cree con el derecho de cuestionar el actuar de Dios. Cuando adopta una condición diferente a lo que Dios determinó para él o para ella. Reta, hermanos, el actuar de Dios. Ahora, vámonos a otra postura.
Busque por favor Lucas capítulo 22, versículo 10. Lucas capítulo 22, versículo 10. Lucas 22, 10. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Si ya lo encontró, téngalo allí mientras le explico. Lucas capítulo 22, versículo 10. La ideología de género promueve que el ser hombre o mujer es algo que determina la cultura de una sociedad. Cuando hablamos de cultura, mis estimados hermanos, tiene que ver con el quehacer del individuo. ¿Qué es cultura? Lo que el ser humano hace. Eso es cultura. Lo que el ser humano hace. Nuestra forma de comportarnos, nuestras, ¿qué le puedo decir? Tradiciones, nuestros hábitos son parte de nuestra cultura, y la cultura, se supone, en el mejor de los casos, produce una identidad. En el caso de nuestra sociedad tenemos un problema, y es que estamos tan influenciados, tan bombardeados por prácticas apartadas de nuestro país. Realmente aquí no tenemos una identidad muy definida, ¿verdad? Por todo lo que permitimos nosotros que nos influencie, que nos genere influencia. La cultura norteamericana, la cultura mexicana, hoy por último la colombiana, ¿verdad? Pero es que ahora ya no dicen, ¿qué onda? Sino que hay, mi hijo. ¿Y de dónde usted? ¿De dónde, verdad? Órale. ¿Cómo que órale? Pero es parte de la distorsión. Entonces, le decía que cultura es todo lo que el individuo hace. Y si la cultura determina, hermanos, lo que es el ser hombre o el ser mujer, hoy en día, gracias a Dios, las cosas han ido cambiando, y nosotros como padres somos responsables de que esa concepción que hace algunos años hubo pueda ser diferente. Las tareas domésticas son responsabilidad ¿de quién, hermano? De todos. Si usted tiene hijos varones y usted no les enseña a barrer, no les enseña a trapear, no les enseña a lavar, no les enseña a planchar, no les enseña a cocinar, disculpe, usted está creando uno de los que promueve la señora Paquita, la del barrio. ¿Ya sabe cuál es el grito de batalla de la señora, verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estás oyendo? Inútil. Entonces, si usted no le enseña a su hijo varón eso, lo está haciendo, hermano, un inútil. Definitivamente. Es que no son tareas de la mujer, son responsabilidades de todos. De todos. De todos. Entonces ya en nuestro tiempo, gracias a Dios, ya no hay tareas exclusivas de hombres y de mujeres. La mujer quiere profesionalizarse, maravilloso. Estudie, profesionalícese, trabaje, maravilloso. Alguien, creo que le he contado esto, que me decía, a mí las cosas de la casa no me gustan. Hace, qué sé yo, 30, 40 años, eso era pecado. La abuelita le daba infartos y la muchacha decía que no le gustaban las cosas de la casa. Ay, no perdí a mis marimachas en eso ya. Capaz usted. Hoy en día no. Yo respeto a aquellas personas, aquellas muchachas que me dicen, a mí no me gustan las tareas de la casa. Perfecto, no hay problema. Entonces póngase las pilas, estudie, consígase un buen trabajo, no se vaya a casar hasta que tenga cierta estabilidad económica, y cuando usted se case, antes de casarse, antes de dar el sí, antes de amorarse, digo antes de dar ese paso, antes de eso, usted aclárele al fulano que se va a casar con usted y dígale, a mí cocinar, planchar y esas cosas no me gustan. Pero juntos podemos pagar para que alguien las haga. Y si el fulano está de acuerdo con eso, gloria a Dios. Hay hombres que les gustan las tareas de la casa, hermano. Hay hombres que les gustan. Y no por eso dejan de serlo, ¿verdad? Hay hombres que les gustan. Entonces, maravilloso. No hay problema. No hay problema. Ahora, ¿por qué le cité Lucas 22:10?
Porque si hablamos que la cultura de una sociedad determina el ser hombre o mujer, aquí encontramos un caso interesante. Dice Lucas 22:10, lo leemos. Lucas 22:10. Él les dijo, o sea Jesús, Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Ahora, mire la descripción. Es como que yo le mandara al centro de San Salvador y le dijera: mire, vaya y búsqueme allá a la niña Carmen. Y usted va a decir: ¿y cómo encuentro a la niña Carmen allá en el centro de San Salvador? Mire, ella está a la par de una señora que vende pan. Dígame usted, ¿va a encontrar usted alguna característica de eso? ¿Va a encontrar usted sentido a esa dirección? Ahora le voy a hacer otra pregunta de nuestra realidad. ¿Alguna vez en ese maravilloso y turístico centro vio un hombre hacer pupusas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Sí, sí, había uno. Entonces, si yo le dijera: mire, la niña Carmen está cerca del hombre que hace pupusas, entonces usted se da con ella, ¿verdad? Porque esa práctica todavía para nosotros es exclusiva ¿de qué? De la mujer. Ahora, yo no le puedo decir si el hombre que hace pupusas estaba derechito, medio pandito, no sé, hermano, nunca conversé con él. Pero en el caso que estamos leyendo acá, cuando Jesús les dijo: van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, es porque esa tarea era exclusiva de las mujeres. Los hombres no hacían eso. Entonces, cuando Jesús les dijo eso, podríamos nosotros decir: ah, bueno, si es la cultura, si es la práctica la que determina el ser hombre o mujer, entonces el hombre al que Jesús hizo referencia era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y el Señor celebró la última cena en la casa de en la casa de una mujer que era hombre. Hermano, en nuestro tiempo, gracias a Dios, no es la cultura lo que determina el ser hombre o el ser mujer. Gracias a Dios. Hace poco, el año pasado creo que fue, sacaron un reportaje de un hombre allá por Zacatecoluca que se quedó solo con sus hijos, y para poder subsistir, ¿alguien vio la noticia? ¿Qué hacía el hombre? Tortillas. Era un hombre. Ah, pues entonces ya no me digan papá, hoy soy su mami, a partir de hoy, de aquí para allá. Hoy en día, gracias a Dios, muchos que han emigrado, yo conozco algunos casos de hombres en Estados Unidos que todavía, mejor dicho, o que viven solos, y ellos aprendieron en su casa muchas cosas. Y son hombres que hacen sus tortillas porque simplemente ellos quieren hacerlas, o no quieren comprarlas, o quieren economizar. Ellos las hacen, ellos hacen su comida, ellos hacen todo. Entonces, en la práctica, la ideología de género diría: ah, bueno, si vos tenés la práctica de una mujer, entonces sos mujer. No es así. No es la práctica, o al menos repito, en nuestro tiempo, no es la práctica, no es lo que se hace lo que determina el ser hombre o mujer en ningún momento. Que hay quienes quieren justificar a través de sus prácticas, hermano, sus desvaríos, o quieren justificar su comportamiento, o como dice la Escritura, y eso pues nos va a quedar ahí en capítulo, que su necio corazón se ha entenebrecido y niegan la verdad de Dios, y que ellos quieren justificarlo, es otra cosa. Pero mire, la gente que nace así se muere, pues fíjese que no. Hay cantidad de casos, tanto de hombres como mujeres, que a través del poder de Dios han sido regenerados y son nueva criatura para la gloria de Dios. Mis estimados hermanos y hermanas, llegamos hasta acá por el momento. Este lunes seguimos con la segunda parte, porque solo avanzamos 2 puntos. Así que le damos un aplauso a nuestro Dios, ¿verdad? Y a Él sea toda la honra y toda la gloria. Padre, buen Dios, en esta tarde te damos